Vamos a empezar con nuestra clase. Amados, por favor, acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo misericordioso y bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has concedido de tu misericordia, de tu bondad, porque en medio de semejante situación que es tan nueva para nosotros, has provisto medios, Señor, para que la iglesia continúe, Señor, edificándose, confiando, esperando y esforzándose según, Señor, la bendita provisión de tu palabra y los medios que nos has dado para poder acercarnos a ella. Bendice esta clase, Señor, y concédenos la gracia necesaria para abrazar lo que aprendemos y, Padre, al atesorarlo en el corazón, no solamente seamos edificados o crezcamos en entendimiento, sino que además seamos consolados y estimulados, Señor, a buscar tu rostro cada día más. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con nuestra clase, amados. Yo quisiera que recordáramos, dado la pausa que tuvimos en las semanas anteriores, que recordáramos que vimos acerca de Cristo el mediador, siguiendo el orden de la confesión 1689, luego después vimos el libre albedrío, después vimos el llamamiento eficaz. Ahora comenzaremos con un apartado de la confesión que se conoce lo que creemos de la justificación. Vemos a ver si alcanzamos a ver también la adopción y la santificación. Ahora, antes de comenzar el tema, quiero que ustedes vean cómo hay una secuencia, hay un enlace entre Cristo el mediador, que es quien y por quien nosotros podemos ser redimidos. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Él es el hombre, el Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, y Él es quien hace posible por su obra redentora la salvación de todos nosotros. Luego se sigue el libre albedrío, que nos ayuda a entender que la Biblia nos enseña que el hombre tiene una voluntad, pero no tiene la capacidad personal, individual, propia para buscar el bien espiritual, a menos que el Señor le llame eficazmente. Y ese fue el siguiente tema, es decir, que el Espíritu Santo obre en el corazón de una persona y la regenere para que éste pueda responder al llamamiento del Evangelio. Ahora hablamos de la justificación. Ahora, creo que es importante hacer algunas preguntas para entrar en el tema. ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? Dios es tan majestuoso, tan justo y tan santo, y que no da por inocente al culpable. Ese es el Dios que describe la Biblia. Es un Dios glorioso al cual entendemos claramente que no podemos acercarnos dada nuestra condición. Otra pregunta puede ser: ¿somos pecadores? ¿De verdad estamos convencidos de que estamos lejos de Dios, que nuestra condición de miseria, nuestro estado de miseria y culpabilidad no merece más que solo la muerte? Estas dos cosas importantes, un Dios santo, justo, perfecto, y por otro lado nosotros, pecadores, miserables y culpables, dignos de muerte, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? Y este es el tema de la justificación. Ahora, yo creo que tenemos que definir qué es justificación, y daré un par de comentarios y al final trataré de dar una definición lo más sencilla posible. Justificación: acto por el cual el Dios tres veces santo declara que el pecador que cree en Jesucristo viene a ser justo y aceptable ante Él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia a su favor. Pueden ustedes revisar 1 Corintios 1:30. No vayan, o si gustan anotar. La justificación es gratuita, esto es totalmente inmerecida. Sin embargo, se efectúa sobre la base de total justicia, por cuanto Dios no simplemente pasa el borrador
sobre nuestros pecados con menosprecio a su santa ley. Es decir, Dios no simplemente pasa por alto los pecados, sino que más bien las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, no habiendo quebrantado esto. Es decir, no está pasando por alto los pecados, sino que siendo Él mismo, nuestro Dios, Dios el Padre, totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar, hablando de Jesucristo, toda la ira por la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. Así que la justificación la podemos sintetizar, o el significado de la justificación podemos sintetizarlo en esto: justificar, que es un término legal, significa declarar y tratar como justo a alguien por medio de absolución de culpabilidad. Noten que es un término judicial. La obra redentora de Cristo provee la base justa para la justificación de Dios a los creyentes, para que reciban remisión de pecados y una posición correcta delante de Él. Entonces voy a repetir la definición. Justificar significa declarar y tratar como justo a alguien por la absolución de culpabilidad. La obra redentora de Cristo provee la base justa para la justificación. Es decir, por la justificación que tenemos en Cristo, podemos recibir el perdón de pecados y además tener una posición de justos delante de Dios. La justificación es judicial o legal, y en eso se distingue de la santificación progresiva, que esperemos que alcancemos a ver la santificación por lo que hablemos de santificación. Pero la justificación es judicial, es decir, habla de nuestra posición delante de Dios. Pone a Dios como el juez, a nosotros como los acusados y a Jesús como el abogado y el que además puede justificar al hombre. Así que voy a repasar rápidamente lo que dice la Confesión 1689 en su capítulo o artículo número 11. Dice: a los que Dios llama eficazmente, también gratuitamente justifica, no por infundir justicia en ellos, sino por perdonar sus pecados. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Sigue diciendo el primer párrafo de la justificación en la 1689, dice: y Dios, por considerar y aceptar sus personas, de los que son eficazmente llamados como justas, no por algo hecho en ellas, ni hecho por ellas, sino solo por causa de Cristo. Es decir, somos hechos justos no porque nosotros hayamos hecho algo o porque nosotros seamos merecedores de tal cosa, sino únicamente por la obra y la obediencia de Cristo. Primera de Corintios 30 y 31 dice: mas por Él están ausentes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sigue diciendo el párrafo primero: no por imputarles Dios a los llamados eficazmente la fe misma, el hecho de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como justicia suya, sino por imputarles la obediencia activa de Cristo de toda la ley y la obediencia pasiva de su muerte como la completa y única justicia. Ellos reciben y descansan en Él y en su justicia por fe que no tienen de sí mismos, pues también esta es un don de Dios. Vean lo que dice Filipenses 3, 8 al 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ustedes pueden recordar también Efesios capítulo número 2, versos 8 al 10, donde dice que por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe, y no es de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros debemos considerar que la justificación es una imputación, es decir, es algo que Dios nos da en Cristo y solamente es posible por medio de Cristo. Hay aspectos relevantes acerca de la justificación que quiero mencionar antes de pasar al párrafo 2. El perdón y la aceptación. Ustedes notaron que hay una imputación, es decir, la justificación es la base por la cual Dios puede perdonarnos y aceptarnos. Perdonarnos porque Cristo paga por nosotros y aceptarnos porque la justicia perfecta de Cristo, la obediencia perfecta a la ley, nos es imputada a nosotros. Ahora, la justificación no es una transformación moral. La justificación es una transacción legal que nos pasa de ser culpables, de ser condenados, a ser perdonados, a ser justificados, a ser presentados como justos. Ahora, la base de la justificación es clara, no puede ser de nosotros, amados, y esto es algo muy importante para nosotros los cristianos. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Incluso nosotros, después de haber sido salvos, de haber creído en el Señor, es común que seamos tentados a pensar en nuestra propia justicia, y no debe ser así. Nuestra justicia es la de Cristo. Nosotros somos justificados únicamente, y la base de nuestra justificación es únicamente por la justicia de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace, no nos imputa fe ni obediencia evangélica, es decir, que el hombre ejerce fe, y sabemos que es un don de Dios. El hombre tiene que tener una obediencia evangélica, pero no estamos hablando de eso. Lo que hace la justificación es que nos imputa la obediencia activa y pasiva de Cristo. Y esto es clave en la justificación. ¿Por qué decimos pasiva y activa? En el sentido activo es que Jesús obedeció toda la ley perfectamente. Nosotros podemos presentarnos como justos delante de Dios al tener fe en Jesucristo. Nosotros adquirimos, por llamarlo de alguna manera, esa justicia en nuestro favor, y podemos presentarnos delante de Dios como si nosotros hubiésemos obedecido la ley, pero quien la obedeció fue Jesucristo. También al mismo tiempo, su obediencia pasiva es que Cristo pagó por lo que nosotros hicimos. Permítame mostrarlo de esta manera. Cuando Adán fue creado para que éste llegara a un estado mejor para el que fue creado. Y a Adán se le dio una instrucción y Adán no obedeció. Entonces Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo, que era obedecer la ley perfectamente. Pero además vino a pagar por lo que Adán hizo. Y en Adán, amados, estamos incluidos todos nosotros. Esa es una bendición, la justificación, es una verdad gloriosa. Permítame leer los otros párrafos. Dice: la fe que recibe y descansa en Cristo y su justicia es el único instrumento de la justificación, pero no se encuentra sola en la persona justificada, sino que siempre es acompañada de las otras gracias salvadoras. De tal manera que la justificación, son palabras mías, la justificación no va aparte de la santificación, no va aparte de la adopción, sino que acompaña a todas las demás gracias. Y por lo tanto no es una fe muerta, sino una fe que obra por el amor. Podemos revisar algunos pasajes, por ejemplo Gálatas 5:6.
Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Santiago 2, 17, 22, 26, 17, perdón, 22 y 26. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que el medio es la fe, y eso tiene una consecución. Normalmente cuando hablamos de la justificación existe la tentación de pensar que entonces el creyente no tiene ningún deber ético o moral acerca de la ley, pero eso no es así. La justificación es la base por la cual nos podemos reconciliar con Dios, pero se sigue que aquellos que somos justificados lo hacemos por fe, y la fe obra por el amor. Dice el párrafo número 3, Cristo, por su obediencia y muerte, completamente pagó toda la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en su lugar la pena debida a ellos, llevó a cabo una satisfacción exacta, real y completa ante la justicia de Dios en su lugar. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sigue diciendo el párrafo número 3. Esto, Cristo pagando la deuda de los justificados, de tal manera que tanto el hecho que Él fue dado por el Padre por ellos, así como su obediencia y satisfacción aceptada en lugar de ellos, ambas cosas, gratuitamente, no por algo en ellos. Su justificación es solo por gracia soberana, de manera que tanto la estricta justicia como la abundante gracia de Dios pueden ser glorificadas en la justificación de los pecadores. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Seguimos al párrafo 4. Dios, desde toda la eternidad, decretó justificar a todos los elegidos, y Cristo, en el cumplimiento del tiempo, murió por sus pecados y resucitó para su justificación. En este párrafo podemos entender que la justificación es aplicable tanto a los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La parte B del párrafo 4 dice, pero ellos, los elegidos, no son justificados personalmente, sino hasta que el Espíritu Santo a su debido tiempo realmente les aplica a Cristo. Es decir, cuando los creyentes les es aplicada la salvación, es decir, el llamamiento eficaz llega a su vida, en ese momento los creyentes son, o se les aplica la justificación, o son efectivamente justificados. Dice el párrafo 5, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque nunca pueden ellos caer del estado de justificación, sí pueden, por sus pecados, caer bajo el desagrado paternal de Dios. Noten algunos pasajes que ayudan a sostener esta declaración. Primera de Juan 1, 7 a 9, 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Otro pasaje dice el capítulo 10 de Juan, el Evangelio de Juan, versículo número 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De tal manera que el creyente debe de saber que mientras esté en este mundo, todavía cometerá pecados. Más adelante, si alcanzamos a ver la santificación, veremos la actuación del creyente, pero lo que nos dice esta declaración y estos versículos es que el creyente es completamente justificado, que habiéndose llevado a cabo dicha transacción legal, el creyente se presenta como justo delante de Dios, no por lo que haga o deje de hacer, sino únicamente por los méritos de Cristo Jesús. Solo por eso, por la obra redentora, por la justificación que Él logró por medio de la cruz y su obediencia perfecta. Dice la parte B del párrafo 5, y en esa condición del desagrado paternal de Dios, no tiene el creyente cuando cae en una falta, en pecado, no tiene usualmente la luz de su faz restaurada a ellos, sino hasta que se humillen a sí mismos, confiesen sus pecados, supliquen perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Dice el párrafo 6. La justificación de creyentes en el Antiguo Testamento fue en todos esos respectos igual y la misma que la justificación de creyentes en el Nuevo Testamento. Concluimos pues que la justificación es aquella transacción legal por la cual Dios, sin dejar de ser justo, declara al creyente, al que ha creído en Jesucristo para redención, que ha creído en Cristo como Señor, lo declara como justo por la obediencia pasiva y activa de Cristo. El tema de la justificación, amados, es un tema amplio y que en muchos de sus aspectos pueden llevarnos a conversaciones edificantes muy, muy profundas y grandes, pero es una verdad gloriosa. Es una verdad gloriosa porque es ahí donde nosotros podemos descansar, saber que por medio de Cristo nosotros somos justificados. Ahora, de la justificación, bueno, quiero decirles antes que si ustedes tienen preguntas, por favor envíenlas al grupo de premembresía y ahí podemos responderlas en algún momento, tal vez al final podemos contestar algunas preguntas. Ahora vamos a pasar a la adopción. La adopción, ¿qué es adopción? Bueno, nosotros como término general podemos entender que adopción inmediatamente es un término civil o legal que asociamos con la familia, es decir, cuando una pareja decide tomar a un niño o a un bebé que no es un descendiente biológico, pero que sin embargo lo toman como hijo, le dan una posición como hijo y él adquiere los derechos que como hijo cualquier otro que sea hijo biológico tiene. Bueno, es algo parecido, aunque habría que hacer algunas precisiones. La adopción, como concepto, es una acción específica de Dios y es distinta al llamamiento y a la regeneración y a la justificación. De hecho, la adopción es posible solo por la justificación y la justificación es aplicada por el llamamiento y la regeneración. Es ese acto divino por el cual, la adopción, es ese acto divino por el cual llegamos a ser hijos de Dios. Y el término original expresa claramente esta idea de instauración a la relación filial. Es decir, nosotros por el pecado nos separamos de Dios, pero cuando venimos a estar en Cristo, cuando somos llamados, cuando somos justificados, esa relación se restaura, se instaura. Ahora somos hechos hijos de Dios. Ustedes recuerdan lo que dice Juan 1:12, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este estado es constituido por la entrega de la autoridad o derecho, un derecho que solo pertenece a aquellos que creen en el nombre de Jesús, y solo somos adoptados por el Padre. Es decir, la adopción es una acción, un acto que el Padre realiza por medio de Jesucristo a los creyentes. En el Nuevo Testamento, la adopción denota un acto de libre gracia de Dios.
por la cual, justificándonos por la fe, somos recibidos en la familia de Dios y constituidos herederos del patrimonio celestial. Herederos. Después de haber nosotros entendido que hemos sido, antes de venir al Señor, éramos enemigos de Dios, ahora somos hechos herederos. Ahora Dios nos da un lugar como hijos. Eso es sorprendente, es algo glorioso saber que Dios nos ha adoptado en Jesucristo. Vamos al párrafo de la confesión, es un párrafo realmente breve. Dice: a todos aquellos que son justificados, Dios concede en y por la causa de su Hijo, su único Hijo Jesucristo, hacerles participantes de la gracia de adopción. Vean lo que dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La santificación. El término santificación se refiere a la separación del uso ordinario para posesión y servicio de Dios. La santificación de personas incluye la separación de toda maldad moral. La santificación o santidad de Dios mismo también implica su relación exaltada y trascendente con el hombre y el resto de su creación finita. En la doctrina cristiana, es decir, a la que vamos a leer en la confesión, el término santificación se usa generalmente del progreso del creyente en su crecimiento espiritual. El progreso del creyente en su crecimiento espiritual. Vamos al párrafo número 12, al capítulo número 12 de la confesión, donde dice: a todos aquellos que son justificados, Dios concede hermanos, es el número 13. Dice: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos por virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Son además santificados real y personalmente por esa misma virtud, por su palabra y espíritu morando en ellos. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 6:5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo se describe la santificación? Bueno, hay una santificación definitiva. Esa santificación, podríamos decir, es aquella que sucede con la obra de regeneración. Aquellos que han sido justificados y adoptados han sido santificados definitivamente en Jesucristo. Esa santificación implica el cambio ético, el cambio moral en el corazón del hombre. Es decir, que el hombre tiene una perspectiva y una intencionalidad distinta de la que tenía. ¿Por qué? Por la obra de regeneración. Sin embargo, la santificación definitiva implica necesariamente una santificación progresiva. Porque aunque esta santificación definitiva, el creyente es objeto de ella, es como una santificación declarada, los aspectos éticos son corregidos de origen, vamos a llamarlo de esa manera, de origen. Pero hay labor que el creyente tiene que realizar. Gracias, hermano. Hay labor que el creyente tiene que realizar para progresar en santidad. Esta santificación es real y personal y se lleva mediante la misma virtud, es decir, el origen. Una persona nacida de nuevo es quien puede progresar en la santificación. ¿Por qué medios? Pues por el Espíritu Santo, obviamente, usando su palabra. Ahora, negativamente se describe como que el pecado es debilitado y mortificado. Acuérdense que la santificación tiene, digamos, dos vertientes. Uno es la santificación progresiva, estoy hablando, es
Hay que debilitar y mortificar el pecado. Pero además hay que ser vivificado en la gracia, en las virtudes cristianas y evangélicas descritas en la Biblia. Es decir, que estas virtudes, tienen que sustituir a los anteriores. Y esa es una labor que solamente puede ser llevada adelante por aquellos que han sido regenerados, que han sido justificados, que han sido adoptados. Solamente podemos santificarnos progresivamente. Sigue diciendo el párrafo número 1: en los que están unidos a Cristo, el dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido. Noten, el dominio del reinado, el dominio del pecado completo es destruido, y sus diversas concupiscencias son más y más debilitadas y mortificadas. Ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las gracias salvadoras para la práctica de verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Noten esto, si regresamos un poquito a la parte primera del párrafo, donde dice, denme un segundo para encontrarlo. Ahorita encuentro donde dice que somos aún más santificados. El párrafo que leímos hace un momento, en la parte B, dice que el pecado no es destruido o erradicado completamente del corazón, pero lo que sí es destruido es su reinado. De tal manera que el creyente es habilitado por la gracia, por la misma virtud, para poder luchar contra el pecado. Y aquí podemos hablar de ese aspecto tan importante que es la lucha. Vean lo que dice el párrafo 2. Esta santificación ocurre desde su principio hasta su fin en la persona entera, pero es imperfecta en esta vida, quedando aún algunos remanentes de corrupción en todas partes de la persona, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y voy a hacer una pausa aquí. Yo recuerdo cuando yo escuchaba el Evangelio, o recuerdo que cuando hemos hablado del Evangelio, animamos a las personas, exhortamos a las personas a que se reconcilien con Dios, porque Dios está airado contra ti. Al estar en una condición de pecado, eres enemigo de Dios, e instamos a las personas a que tengan paz con Dios. Y les decimos, reconcíliate, ten paz con Dios, y por medio de Cristo podemos reconciliarnos, como vimos hace un momento. Pero al aceptar la paz con Dios, iniciamos otra guerra, que es la guerra que el creyente experimenta, esa guerra espiritual que se da en su interior entre el pecado y esa nueva naturaleza que de la que ha sido partícipe. Hay una guerra, es decir, el creyente ahora tiene paz con Dios, pero ahora tiene una guerra interna. Ahora, de verdad, amados, es mejor tener a Dios de nuestro lado, o mejor, estar del lado de Dios y llevar adelante esta guerra. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz le santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Entonces significa que el creyente tiene una guerra interior, es irreconciliable, no tiene tregua, y mientras estemos en este mundo, esa guerra no va a terminar. La raíz obviamente es porque hay una nueva naturaleza que antes no estaba, esa nueva naturaleza de la que hemos sido partícipes, la naturaleza divina, esa regeneración, ese cambio en el interior del corazón. Y el espíritu va a luchar contra los deseos de la carne, y la carne va a luchar contra el espíritu. Es obvio que el creyente tendrá una dificultad para poder progresar en la santidad. Tercer párrafo dice:
En esta guerra, aunque la corrupción remanente pueda por un tiempo prevalecer mucho, es decir, que el creyente puede tener luchas complejas, profundas contra el pecado. Sin embargo, por la provisión continua de fuerza por el santificador Espíritu de Cristo, la parte regenerada vence. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perseverando hacia la vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo como cabeza y Rey les ha mandado en su palabra. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Efesios 4:15 y 16 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El creyente tendrá dificultad en el progreso de la santidad, pero debe de tener certeza que la provisión del Espíritu será suficiente para tener victoria sobre el pecado. La lucha puede ser muy intensa, puede ser muy profunda y en ocasiones parecerá que el creyente no puede vencer. Pero la palabra de Dios dice claramente que tarde o temprano el creyente vencerá, tendrá victoria sobre el pecado si usa los medios adecuados, obviamente buscando la gracia de Dios para ello. Y esa santificación no se detiene, amados, hasta el día de nuestra muerte. Ese progreso. Somos santos, y eso fue con lo que comencé. Nosotros somos santificados definitivamente. La Biblia refiere ese adjetivo varias veces a los creyentes en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe, cuando Pedro escribe, dice a los santos que están o a los santos de la dispersión. O sea, está hablando de creyentes. Nosotros somos santos en Cristo, pero tenemos obviamente implicada una santificación progresiva que el creyente en fe, con la provisión de gracia, en dirección del Espíritu Santo por la palabra, debe de llevar a cabo y debe de progresar en una dependencia completa del Señor. Hemos visto estos tres aspectos de la confesión: justificación, adopción y santificación. Ahora puedo revisar el grupo para ver si alguien tiene alguna pregunta, y de no ser así, entonces daríamos por concluida la clase. No veo ninguna pregunta, amados. Hay un lapso como de 1 minuto entre lo que último que dijiste a lo que está pasando. Muy bien, entonces tengo que esperar un poco. Muy bien. Gracias. La pusieron en el Bien, hermanos, esperando solamente un par de minutos por si hay alguna pregunta, les comparto. Sé que el medio es inusual, no es común que tengamos una clase, un estudio de esta manera, pero les animo a estar bien preparados. Vienen otras sesiones, la clase de escuela dominical, les exhorto a que estén preparados para que
recibamos de lo que el Señor puede darnos en este día. Y además, también recomendarles que para la siguiente ocasión es importante que lean los siguientes 3 capítulos de la confesión. El apoyo técnico me informa que no hay preguntas, entonces vamos a orar para concluir. Oremos. Padre, te agradecemos mucho la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo, los medios, sobre todo por tu Espíritu y por lo que nos has dado en Jesucristo. Al acercarnos a ti, Señor, estas verdades tan gloriosas no hacen más que abrumarnos y pensar que has sido tan bondadoso, tan compasivo, y al mismo tiempo, Señor, no has dejado tu justicia de lado. Sigues siendo tan glorioso, tan majestuoso. Oh Señor, te alabamos por ello. Gracias por darnos, Señor, en Jesucristo tantos y tan grandes beneficios en la salvación. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.